nuevo reglamento de regulación del uso de cannabis en la terapia medicinal. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Javier, ¿qué aciertos le encuentras en primer lugar ya con el reglamento aprobado que viene esperando casi un año para tal fin? Bueno, he tenido la oportunidad de revisar la parte reglamentaria de la ley. Me parece bastante interesante en el aspecto sobre todo normativo, a la vigilancia que debe haber en este tipo de fármacos, ¿no? Porque al final es un fármaco que entra dentro del rubro de los medicamentos controlados. Correcto. Se está poniendo en debate esta ley de repente en el clamor popular porque se le guarda relación con con no regular adecuadamente, sobre todo la siembra no controlada de este medicamento al final, ¿no? Porque ya está considerado como tal. Así es. Sí, pero estoy viendo acá que se necesita hacer varios trámites, inclusive para el sembrado, que es de donde parte la parte productiva, para obtener los cannabinoides. Y me parece interesante que sean instituciones o entes netamente conformadas, digamos. Aquí, por ejemplo, he visto una puertita muy interesante que orienta hacia las universidades. Así es. Y me parece muy interesante. Por ejemplo, acá tenemos nosotros en la especialidad de, me parece, agronomía o algo así. Entonces, tipificar, porque hay varios tipos de plantas, ¿no? Dentro de ellas se podría de repente comenzar a sembrar aquellas que sí tienen un efecto respecto a los cannabinoides representativo y nos permita obtener los aceites adecuados. Y lógicamente el ente de producción también he visto dentro de la normativa que abre la posibilidad de que sean las universidades. Entonces a mí me parece muy buena esta iniciativa, y de tal manera que las universidades de alguna manera volverían o pondrían una actitud de servicio ante un problema de salud que se presenta, ¿no? Correcto, y justamente al respecto quería comentarte, Javier, que la ministra de Salud, Zulema Tomás, declaró que van a priorizar en el acceso a los medicamentos a una nómina que ya más o menos llega a 7,000 pacientes registrados con diversas enfermedades y que intentan mitigar de alguna forma el dolor. Por eso dicen que va a ser estrictamente terapéutico. Así es, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, porque los estudios que hay, en los que se ha basado la presente ley y después la norma, está basado en lo que nosotros conocemos medicina basada en evidencia. Porque y hay que tener en cuenta y aclarar a la comunidad y colectividad de que el cannabis no es un medicamento curativo, es simplemente paliativo. O sea, va a aliviar dolor, náuseas, ¿no? de diferentes patologías en los cuales ya está demostrada su eficacia. Eso es necesario precisar. Correcto. Ahora hay otro tema más que ya la ley está indicando ahí, que anteriormente se había planteado que el cannabis solamente sea prescrito por médicos que están en una lista especial. Ahora con esta ley cualquier médico colegiado puede recetarlo, y además obviamente se venderá en las farmacias. ¿Va a hacer el Colegio Químico Farmacéutico algún tipo de regulación al respecto para la venta de este producto? Yo creo que el Colegio Médico y el Colegio Farmacéutico debemos entrar a tallar, porque si bien es cierto cualquier médico puede prescribir, pero debe de estar de alguna manera haber preparado, lo que nosotros llamamos capacitado, para hacer la indicación, y de eso me parece la norma también precisa, de que el Colegio Médico se va a encargar de esta capacitación para los profesionales, y lógicamente dentro del campo de farmacias deben ser farmacias debidamente acreditadas ante la DIGEMIT a nivel nacional y DIREMIT a nivel locales, que estén registradas para la venta de alcaloides. Ahora, existen familias que ya sabemos, tienen obviamente integrantes que alguna enfermedad les ha llevado a consumir el cannabis como terapia medicinal. Ellos reclaman el famoso autocultivo, por obviamente razones económicas, para no estar comprando ya los derivados en alguna farmacia. No se ha legislado aún nada al respecto del autocultivo.
¿Qué pasaría si esto se llega a aprobar de repente más adelante? ¿Y cómo cree que se podría regular esto y evitar que tenga un mal uso, ¿no? Porque me imagino que va a tener que las autoridades correspondientes controlar el autocultivo no sustentado, sobre todo. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque por eso existe la parte regulatoria dentro del uso de los medicamentos. Desde el momento que ya se ha considerado un medicamento, debe estar sujeto a la normativa vigente a través de MINSA. ¿Por qué no? Porque lamentablemente la producción empírica y la extracción, si es que no es por profesionales debidamente preparados, pone en riesgo la vida de aquellos pacientes que podrían ingerirlo, porque hay que tener en cuenta que es un medicamento que se va a ingerir, absorber, va a sufrir su metabolismo y su eficacia, ¿no? Entonces, no creo, sería muy atrevido pensar en eso, mi manera personal, ¿no? Hace 2 días llegó inversión extranjera a conversar con el alcalde de Moche y planteó la siembra ya prácticamente de 60 hectáreas de cannabis con fines terapéuticos. ¿Crees que esta sea una buena iniciativa? ¿Debería aprobarse? ¿Debería fomentarse inversión extranjera para poder sembrar cannabis y usarlo con fines medicinales? No vayamos a caer en el problema de la coca. Exacto. ¿No? Ese es un problema para mí. La misma norma, para que tú puedas sembrar, debes de tener la autorización para tal. Y hay que tener en cuenta que estos son fines netamente medicinales. El hecho de sembrar en grandes cantidades puede permitir de alguna manera el uso que no está contemplado en la norma, que son el uso psicoactivo, ¿no? Entonces, no creo, tendría que regularse, y la misma norma lo dice, tendría que solicitar un permiso ante el ente responsable, y todo esto tendría que ser de alguna manera controlado, ¿no? Entre algunas enfermedades que se mencionan que ya de alguna forma se ha comprobado eficacia en el uso del cannabis está la esclerosis múltiple, dolores neuropáticos severos. Neuropático nos referimos para nuestros oyentes a aquellos dolores, digamos, que no tienen una explicación lógica, ¿no? Nerviosa, pero no tienen ninguna explicación. Epilepsias refractarias, efectos secundarios de la quimioterapia, entre otros. Conversábamos al día de ayer, para ser más específicos, con la presidenta de la Asociación de lo que, digamos, de la marihuana terapéutica en Trujillo, y nos mencionaba que lamentablemente en el orden de pregrado de los propios médicos no figuraba capacitación en el uso del cannabis. Entonces, ahora que se está regulando esto, sería muy oportuno para ella que se les capacite adecuadamente cómo usarlo, qué beneficios tiene, entre otras cosas. Como que nos vamos acercando nuevamente a la medicina complementaria, que en otra oportunidad conversamos y que no se fomenta mucho en las universidades por carecer supuestamente de una rigidez científica. Por supuesto, la parte de medicina complementaria tiene bastante auge en otros países. Hemos vuelto nuevamente a lo de antes, al estudio de las plantas, la fitoterapia. Y me parecía interesante, no solamente en cannabis, sino hay muchas otras plantas que deberían ser objeto de estudio. Lo bueno de esto es que se va a certificar a aquellos médicos para la indicación específica de cannabis. Eso es bueno. Respecto a los usos, hay que tener en cuenta, más o menos para aclarar un poquito a la población, que existen cerca de 1000 cannabinoides, que son los principios activos que tiene el cannabis sativa. Dentro de estos se han estudiado 2 nomás, el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. El tetrahidrocannabinol tiene acciones, por ejemplo, en la mitigación de dolor. Es muy bueno, está comprobado, de cualquier etiología, ¿no? De los que mencionabas anteriormente. Y el cannabidiol tiene efectos más que todo antieméticos. Nosotros también tenemos dentro del organismo los cannabinoides, que en algún momento se estimulan, ¿no? Es una fuente propia, inherente. Otra es el de las plantas, del cannabis sativa. Y también existe la producción sintética, que ya se ha dado en otros países, ¿no? Pero para usos que tú lo estás mencionando. Pero vuelvo a insistir, solamente no es efecto curativo, sino solamente efecto paliativo. Eso es importante, habría que diferenciar. Por ejemplo, modelos que se quieren implementar en Colombia con respecto a las bebidas de consumo masivo, ¿no? Una empresa cervecera denominada India Colorada firmó un acuerdo con Blueberries Medical Corp
para investigar posible producción a gran escala de refrescos canábicos en Colombia. ¿Qué opinión te puede dar esto al respecto? ¿Esto es una amenaza o un beneficio? No creo que sea beneficio, ¿no? Al contrario, de repente aprovechar el estímulo psicoactivo que produce. Y como conversábamos contigo, Fernando, si el alcohol lo legalizaron, claro, ¿por qué no el cannabis, no? Pero pienso que habría que estudiar más a fondo. La primera pregunta sería, ¿en base a cuál de los metabolitos se va a generar estas bebidas? Uh-huh. Porque hasta donde yo he leído, si bien es cierto, no existe dependencia física, pero sí hay dependencia psicológica. Entonces, no sé hasta qué punto podría ser beneficiario, hablando de la salud poblacional, ¿no? Correcto, y lo que ellos alegan es que se trataría de refrescos sin alcohol y que tendrían un efecto tranquilizante en los consumidores. Bueno, el efecto tranquilizante sí, está demostrado por la evidencia que hay, pero lógicamente aquí hablamos de dosis. Existen dosis terapéuticas y dosis sobreterapéuticas y subterapéuticas también. ¿Quién va a controlar eso, no? ¿Cuánto es que se debe ingerir o no? Porque de repente estaríamos nosotros ya pasándonos a otro tipo de acciones o actividades. Hablar de salud, pienso que es un tema bastante delicado, y la protección de la salud es responsabilidad de los gobiernos. Entonces aquí yo creo que compete mayor exigencia. La parte regulatoria me parece muy, muy bueno, y ahondar más quizás motivando a futuros profesionales en estudios que puedan de alguna manera beneficiar y no dejarse estimular por esto, ¿no? Porque me parece un poquito peligroso personalmente, ¿no? Una opinión respecto a liberar el uso en este tipo de bebidas de libre demanda, ¿no? Así es. Bueno, sin dejar de lado la necesidad oportuna para los pacientes que requieren este tipo de medicina alternativa, porque no queremos confundir. De repente algún familiar que nos esté escuchando dirá, no pretendemos nosotros criticar ni siquiera la medida tomada por el gobierno, porque es una medida, me parece, oportuna, saludable. Apoyamos, sí. Y más aún considerando que entre las disposiciones que ha dado la ministra de Salud están aquellas que prácticamente van a cubrir, el Estado va a cubrir el tratamiento a través de sus instituciones, obviamente pertinentes, la cantidad de medicina o derivados del cannabis que necesite el paciente que ya está registrado. O sea, hay posibilidades de que el Ministerio de Salud financie, digamos, el consumo, tal como por ejemplo hasta ahora lo hace Salud, tengo entendido, es medicina complementaria, cuando entrega algunas hierbas que ya se están usando, ya semiprocesadas o procesadas para consumo final. Igual sería para el tema del cannabis, y bueno, eso es una buena noticia para muchos pacientes que necesitan obviamente esto, ¿no? Pero que lamentablemente también, digámoslo así, podría ser mal aprovechada por otros, tanto organismos como personas, para hacer un uso de alguna manera ilegal del cannabis, ¿no? Entonces, bueno, justamente mencionando esto, quería conocer tu opinión acerca de lo que habíamos mencionado en la secuencia anterior. La empresa canadiense Alpa Mapa Cannabis Perú se reunió con el alcalde de Moche, Arturo Fernández, para transmitir sus intenciones de invertir $60 millones adquiriendo terrenos de la comuna para siembra exclusiva de cannabis. Bueno, la parte regulatoria lo dice. Habría que ajustarse a las normativas vigentes y ver esa producción hacia dónde va a ir, para que exista ya un efecto ya de extracción y producción masiva. Si no existen ambas cosas, yo creo que mal haríamos en producir, porque ¿a dónde va a ir eso? Cuando ya estén en igualdad de condiciones ambos temas, me parecería interesante, y que esto sea lógicamente bajo la supervisión de profesionales, ingenieros agrícolas que manejan mucho la parte de las plantas, por ejemplo, especificar, porque existen también varios tipos y muchas de ellas no tienen las actividades que nosotros esperamos en lo que corresponde a los cannabinoides. Sería la primera selección. Y la segunda, los extractos, o sea, los aceites que se van a sacar, los principios activos del cannabis, también sería motivo de un procesamiento especial para
diferenciar el tetrahidro del cannabidiol. Y según eso, por ejemplo, el cannabidiol, existen estudios muy interesantes y está comprobado acerca de epilepsia refractaria, ¿no? Con muy buenos resultados. Entonces habría que diferenciar, porque ya estamos nosotros embarcados en un tema netamente médico. Y al hablar de un tema netamente de uso médico terapéutico, ya hablamos nosotros de temas netamente un poquito más profesionales o científicos y técnicos a la vez. Correcto. Ahora, ya yendo a la parte de tu profesión en sí como químico farmacéutico, ¿esta ley va a abrir ciertas posibilidades en tu gremio? ¿Crees tú que puede provocar algo positivo, algún efecto positivo en el gremio de los químicos farmacéuticos? Por supuesto, en la parte de investigación. Tengo entendido de que ya hay alumnos de pregrado que quieren hacer su tesis orientada al cannabis y me parece muy interesante. La Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional de Trujillo tiene profesores muy capacitados. Una de ellas, por ejemplo, Mariluz Soto, que es parte de mi consejo directivo, ¿no? Ella es premio Regina, es una experta en la extracción y creo que sería un buen aliciente, ¿no? Y orientaríamos algo que las universidades han dejado, que es el tema de investigación y aplicación a la vez. Correcto. Bien. A tu disposición, Fernando, con el fin de instruir, me parece importante estos espacios de orientación en lo que respecta a salud a la población.